Bienvenidos al Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica de Salta. En esta clase de Derecho Administrativo para la carrera de Abogacía, desarrollaremos el tema especificidad propia del régimen jurídico del derecho administrativo correspondiente a la unidad Concepto y Elementos del programa. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Julio Pablo Comadira y hoy el tema que voy a tratar de conversar con ustedes se refiere a la especificidad propia del régimen jurídico del derecho administrativo. Para eso lo que vamos a hacer es comenzar definiendo al derecho administrativo, darle un concepto o qué debemos entender por el del derecho administrativo, donde vamos a advertir que aparece una noción básica que es la de la función administrativa, que se va a caracterizar por un régimen jurídico específico que es lo que se llama régimen jurídico exorbitante. A mí lo que me interesa charlar hoy con ustedes es que cuando comenzamos a estudiar el derecho administrativo, tenemos que tener en cuenta que tiene unos principios propios específicos que se caracterizan o que dan lugar a este régimen propio del derecho administrativo como régimen jurídico exorbitante, que va a impedir que razonemos en el derecho administrativo de la misma manera que veníamos razonando en el derecho privado. Es más, si nosotros razonamos en el campo del derecho administrativo con las pautas o con los estándares del derecho privado, vamos a llegar a dos posibilidades, o a una conclusión que va a ser injusta o a una solución que va a ser equivocada. Por eso es tan importante comprender la especificidad propia del derecho administrativo. Entonces, ¿qué es el derecho administrativo? Al derecho administrativo lo podemos definir desde una doble perspectiva o podemos dar una doble definición. En primer término lo podemos ver como una rama del ordenamiento jurídico positivo, es decir, como una porción del ordenamiento jurídico positivo. Y de esta manera vamos a decir que el derecho administrativo va a ser ese conjunto de normas y principios, y acá podemos incluir, más allá del derecho positivo, a los principios del derecho natural, ese conjunto de normas y principios que regulan la función administrativa y su control judicial. Es muy importante recalcar esta última parte, su control judicial. Y en segundo lugar, podemos ver al derecho administrativo, no ya como esa porción del ordenamiento jurídico que regula la función administrativa y su control judicial, sino como una rama de la ciencia jurídica, que va a tener por objeto esa porción de la ciencia jurídica, precisamente el estudio de las normas y de los principios que regulan la función administrativa y su control judicial. Es decir, o el derecho administrativo lo vemos como una porción del ordenamiento jurídico, que son las normas y los principios que regulan la función administrativa y su control judicial, o bien lo vemos como una rama de la ciencia jurídica que tiene por objeto el estudio de las normas y de los principios que regulan la función administrativa y su control judicial. Vemos entonces que el dato central del derecho administrativo, en la definición que acabamos de brindar, es precisamente el de la función administrativa. Con lo cual es fundamental identificar cuándo hay función administrativa y sin perjuicio que nosotros no lo vamos a tratar ahora, este tema, decimos que adherimos a un criterio mixto para delimitar a las funciones del Estado. ¿Y cuándo va a haber función administrativa para nosotros? Va a haber función administrativa en el Poder Ejecutivo relacionado con todo lo que hace el Poder Ejecutivo. Todo lo que hace el Poder Ejecutivo es función administrativa, salvo los actos institucionales y los actos regidos parcialmente por el derecho privado. Los actos institucionales, que son aquellos que tienden a satisfacer los fines últimos de la nación y que no afectan de una manera directa los derechos de los particulares, como puede ser, por ejemplo, la declaración del estado de sitio. ¿Afecta a los particulares? Sí, pero no de manera directa. O la declaración de guerra. ¿Afecta a los particulares? Sí, pero no de una manera directa. El estado de sitio no me va a afectar de manera directa, pero sí me va a afectar cuando, por ejemplo, a mí me detienen en el marco de un estado de sitio. El acto administrativo va a ser el que me ordena la detención en el marco del estado de sitio. Y lo mismo con la declaración de guerra. El acto administrativo que me va a afectar va a ser cuando me convocan a ir a una guerra declarada. Esos son actos institucionales, no son administrativos porque no afectan de manera directa a la esfera jurídica de los particulares. Y van a responder a una función gubernativa o política. Y luego tenemos los actos regidos parcialmente por el derecho privado que tienen lugar cuando la administración pública adopta una forma del derecho privado para desenvolverse en el campo industrial o comercial. Por ejemplo, cuando
firman un contrato de caja de ahorro con el Banco Nación o con el Banco Provincia o con el Banco Ciudad. Ese no es un acto administrativo en sentido pleno, porque su objeto está regido por el derecho privado. Tampoco es un contrato puro del derecho privado, porque siempre hay componentes de derecho público. Por ejemplo, la competencia para que el Banco Nación o el Banco Provincia les pueda otorgar o abrir una caja de ahorro va a surgir de una norma de derecho público, de la norma de creación. Esta no va a ser una función administrativa, sino que va a ser una función administrativa impropia. Entonces, en el Poder Ejecutivo es todo lo que hace el Poder Ejecutivo, salvo los actos institucionales y los regidos parcialmente por el derecho privado. En el Poder Legislativo va a ser función administrativa todo aquello que no obedezca al procedimiento previsto en la Constitución Nacional para la formación y sanción de las leyes. Todo lo que no sea función legislativa, entendida como lo que acabo de mencionar, el resultado del procedimiento previsto para la formación y sanción de las leyes en la Constitución Nacional, es función administrativa. Por ejemplo, sancionar a un empleado del Congreso. O es más, sería también el juicio político, sería para mí una función administrativa del Poder Legislativo. Y en el Poder Judicial igual, todo aquello que no se refiere a la actividad que hacen los jueces que integran el Poder Judicial para resolver conflictos entre partes adversas con intereses contrapuestos, va a ser función administrativa. Y solo los jueces van a realizar función judicial. Lo que no sea función judicial en el Poder Judicial va a ser función administrativa. Delimitada de esta manera muy rápida, ¿cuándo hay función administrativa? ¿Qué es lo que caracteriza el régimen jurídico propio de la función administrativa? Lo que la caracteriza es lo que se denomina el régimen jurídico exorbitante. Régimen jurídico exorbitante, que es una expresión que ha mutado en su contenido a lo largo del tiempo. En un inicio se decía que el régimen del derecho administrativo era un régimen jurídico exorbitante porque era todo aquello que estaba por fuera del derecho privado, lo que exorbitaba el derecho privado. Es decir, se definía el derecho administrativo por exclusión del derecho privado. Lo que no formaba parte del derecho privado se decía era derecho administrativo. Hoy no podemos más definir al derecho administrativo por exclusión del derecho privado. Es decir, plantear que lo que exorbita o lo que está fuera del derecho privado va a ser derecho administrativo. Porque en la actualidad el derecho administrativo tiene una especificidad propia, tiene principios propios con su autonomía científica y académica que impide que lo definamos por contraposición al derecho privado. Por lo tanto, ¿cuál es el contenido actual de esta expresión régimen jurídico exorbitante? Hoy, hablar del derecho administrativo como un régimen jurídico exorbitante significa que está integrado por un conjunto de prerrogativas de la administración pública y garantías de los particulares. Prerrogativas de la administración pública que van a ser tanto sustanciales como procesales, y garantías de los particulares también sustanciales como procesales. Este régimen exorbitante integrado por estas prerrogativas y garantías que debemos equilibrar es lo que nos impide razonar como se hace en el derecho privado. Veámoslo. ¿Cuáles son las prerrogativas sustanciales de la administración pública? La primera es que puede crear de manera unilateral un vínculo jurídico que resulta obligatorio para el particular. Inconcebible en el derecho privado, que alguien de manera unilateral dicte un acto que resulte obligatorio para un tercero. En el derecho administrativo sí. La administración pública, en sentido amplio, o el Estado, puede dictar de manera unilateral un acto administrativo que va a resultar obligatorio para el particular. Esta es la primera prerrogativa. La segunda, la presunción de legitimidad del acto administrativo. El acto administrativo se presume legítimo. ¿Qué significa esto? Que existe una suposición relativa de que el acto, al momento en que se dictó, era conforme a la totalidad del ordenamiento jurídico. Esta es la segunda prerrogativa, de la cual se extrae una tercera prerrogativa, que es la ejecutoriedad del acto administrativo, que consiste en ese carácter esencial del acto administrativo que faculta al órgano emisor del acto a ejecutar por sí y ante sí un acto administrativo sin necesidad de acudir a la justicia para poder ejecutarlo. También esto es inconcebible en el derecho privado. Es decir, que un particular dicte de una manera unilateral un acto que se presuma legítimo y resulte obligatorio y la administración pública y el particular lo puede ejecutar directamente. Por ejemplo, si yo dejo mal estacionado el auto en el medio de una avenida, puede la administración pública venir y removerlo. ¿Y qué hace? Cuando va la policía,
o el inspector de tránsito va a dictar un acto administrativo que se va a suponer que está en infracción, que ordena la remoción de ese auto y lo hace de hecho. Es decir, dicta el acto administrativo que supone esto que acabo de mencionar y puede remover ese vehículo. Ahora, si ocurriera que alguien deja mal estacionado el auto en la puerta del garage de mi casa, ¿puedo yo remover ese auto, moverlo por mis propios medios? Como poder, fácticamente podría, pero jurídicamente no puedo, sino que tendría que llamar a la administración pública para que lo haga. Entonces, fíjense, si pensáramos en el campo del derecho privado, la respuesta sería que no se puede remover un auto que está mal estacionado en la calle por parte de la administración pública. Sin embargo, la respuesta es que sí. Y si quisiéramos pensar en el derecho privado con pautas del derecho público, también nos equivocaríamos, porque no podríamos decir que un particular podría sacar un auto que quedó mal estacionado en la puerta de su garaje. La cuarta prerrogativa es que la administración pública tiene un régimen jurídico específico de contratación pública, que se manifiesta en tres momentos, en lo que se refiere a la selección del contratista, vinculado también con la ejecución de los contratos y por último con el control, que difiere del campo del derecho privado. Veámoslo. ¿En qué consiste esta especificidad del régimen propio de contrataciones? En lo que se refiere a la selección del contratista. En el campo del derecho privado, cada uno contrata con quien quiera. Yo puedo elegir a quien quiera para que reforme mi casa. La administración pública no puede hacer lo mismo, sino que como regla existe un principio constitucional, tiene que seguir un procedimiento público y reglado de selección, que el procedimiento público y reglado de selección va a ser la licitación pública o el concurso, para elegir a su contratista. La administración pública no puede contratar con quien quiera o elegir directamente a quien quiera para reformar un edificio público, sino que tiene que acudir a este procedimiento para proteger, entre otras cosas, la igualdad, la publicidad y la concurrencia. También hay un régimen propio vinculado con la ejecución de los contratos. Hay dos principios básicos en la ejecución del contrato administrativo, que son la mutabilidad y la continuidad. La mutabilidad que da lugar al ius variandi administrativo y la continuidad que hace que se atempere en el campo del derecho público la excepción de incumplimiento contractual del derecho privado. Entonces, por ejemplo, en el marco de un contrato administrativo, la administración pública puede, por razones objetivas de interés público, modificar unilateralmente un contrato administrativo. Entonces, si contraté como intendente la construcción o pavimentación de 10 cuadras, podría, dentro de un margen de razonabilidad y sin afectar la cuestión económico-financiera del contratista ni alterar el objeto del contrato, decirle que construya una cuadra más. Y no podría oponerse a ello el contratista particular, porque hay un interés público involucrado. De la misma manera, si el Estado deja de pagar un contrato administrativo, en ciertos casos el particular no podría oponer la excepción de incumplimiento contractual. Por ejemplo, si estoy construyendo una obra pública para evitar que se inunde una determinada ciudad, el contratista o una población, el contratista no podría decir, como no me pagó la administración pública, dejo de construir. ¿Por qué? Porque hay un interés superior, el interés público de salvar a esa población de la inundación. Eso es impensable en el derecho privado. Si estoy construyendo mi casa y le dejo de pagar al contratista, el contratista dice no construyo más. De la misma manera que si le digo, bueno, me construiste la casa, ahora por favor construime un piso más arriba, me podría decir no. ¿Por qué? Porque no quiero y no la construye. Si lo hace, nos pondremos de acuerdo en un nuevo contrato o en una modificación al contrato. Y por último, como prerrogativa sustancial, hay un régimen específico de los bienes públicos. Los bienes públicos son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Por ejemplo, si el Estado me debe plata, yo no puedo embargar el obelisco. ¿Por qué? Porque es un bien público inembargable. Tampoco son prescriptibles. Es decir, si me instalo con una carpa en la Plaza de Mayo, no puedo estar, por más que esté 30 años, decir, prescribió adquisitivamente y ahora es mío, como sí lo podría hacer con un terreno privado. Y por último, son inalienables. El Poder Ejecutivo no podría decir, pongo en venta el obelisco, o pongo en venta el edificio del Congreso o el Cabildo. ¿Por qué? Porque están fuera del comercio. Junto con estas prerrogativas sustanciales que acabamos de mencionar, hay prerrogativas procesales de la administración pública. La primera es que hay que agotar la vía administrativa, es decir, antes de demandar a la administración pública tengo que transitar la instancia administrativa. Frente a un acto administrativo voy a tener que interponer el recurso jerárquico, frente a un reglamento
el reclamo impropio o bien la vía indirecta a través de los recursos, y en el resto de los casos el reclamo administrativo previo. La segunda prerrogativa procesal, lo que se denomina el efecto declarativo de las sentencias que condenan al Estado. Esto no significa que el Estado, si es condenado, cumple si quiere o si no quiere, sino que supone que el Estado puede postergar razonablemente en el tiempo el cumplimiento de una sentencia que la condena a pagar una suma de dinero, si por atender a esa sentencia deja de cumplir otros fines esenciales. Es lo que ocurre tradicionalmente con los bonos de consolidación, es decir, se condena al Estado a pagar una suma de dinero, se consolida y el Estado entrega bonos que va a pagar en 10, 15 o 16 años, admitidos por la Corte. La tercera prerrogativa procesal es que existen plazos breves de caducidad. Para demandar a cualquier particular, rigen los plazos de prescripción, de 3 años o de 5 años. Para demandar al Estado, una vez que agoté la vía administrativa en el ámbito nacional, tengo 90 días hábiles judiciales si voy por demanda, o 30 días hábiles judiciales si interpongo un recurso directo, generalmente ante la Cámara. La siguiente prerrogativa, que es inconcebible en el derecho privado, es lo que se denomina el proceso de lesividad. Esto es el mecanismo que tiene la administración pública para canalizar judicialmente la nulidad de sus propios actos. Es decir, la administración pública puede ir a la justicia para plantear, y antes en algunos casos los puede hacer en sede administrativa, para plantear la nulidad de un acto que ella misma dictó, algo que no podría hacerse en el campo del derecho privado porque nadie podría alegar su propia torpeza. Y luego tenemos otra prerrogativa procesal, que es que el Estado suele tener un mayor plazo para contestar o para cumplir ciertas cargas procesales. Por ejemplo, cualquier particular para contestar una demanda, dependiendo del tipo de proceso, tiene 15 días. El Estado tiene 60 días. Y por último, como prerrogativa procesal, está la incomparecencia personal de ciertos funcionarios públicos en el proceso judicial. Es decir, si cito en un proceso como testigo al presidente o a un ministro, no va a ir a declarar como testigo personalmente el presidente o el ministro, sino que lo puede hacer por escrito. ¿Y por qué? Porque lo que no se quiere es distraerlo de las funciones superiores que está desarrollando como presidente o como ministro. Ahora, el resto de los particulares, si lo citan como testigo, tienen la carga pública de ir, y si no van, los van a buscar por la fuerza pública. Como ven, existen una serie de prerrogativas procesales y sustanciales que nos impide razonar como en el derecho privado, porque si razonáramos como en el derecho privado, como dije al principio, nos equivocamos o llegamos a soluciones injustas. De la misma manera que si razonamos en el derecho privado con los cánones del derecho público, va a ocurrir lo mismo. Y junto con estas prerrogativas están las garantías de los particulares, que pueden ser también tanto sustanciales como procesales. ¿Cuáles son las garantías sustanciales que tienen los particulares? Las enumero. El principio de juridicidad, es decir, la subordinación absoluta de la totalidad de la actividad del Estado a todo el ordenamiento jurídico. No puede haber ningún acto del Estado por fuera o al margen del principio de juridicidad. Segunda garantía sustancial, el principio de igualdad del artículo 16. Tercera, el principio de razonabilidad del artículo 28 de la Constitución Nacional. Cuarta, el principio de propiedad protegida por el artículo 17 de la Constitución Nacional. Quinta, la responsabilidad del Estado y del funcionario público, que es una garantía del principio de juridicidad, porque nada vale hablar que el Estado tiene que estar sometido a la ley si después el Estado y sus funcionarios no responden patrimonialmente por la violación de ese principio. Entonces la quinta es la responsabilidad del Estado y de los funcionarios. Y la última es un acceso amplio a la justicia, o lo que se denomina la tutela judicial efectiva. Tiene que existir posibilidades amplias de acudir a la justicia. Y siempre que se afecte un derecho, tiene que existir la posibilidad de acudir a la justicia, aunque puede reglamentarse a través del agotamiento de la vía. Y junto con estas garantías sustanciales que acabamos de ver, hay garantías procesales de los particulares. La primera es el informalismo, o como preferimos denominarlo, el formalismo moderado. Este formalismo moderado supone la posibilidad de excusar el incumplimiento de formas no esenciales durante el trámite del procedimiento administrativo, dándole la posibilidad al particular de satisfacerlas con posterioridad. Entonces, por ejemplo, si tenía que interponer un recurso jerárquico y lo denominé reclamo impropio, recurso de alzada, no puede la administración pública rechazármelo porque está mal calificado.
sino que por el principio del formalismo moderado deberá encauzarlo por la vía que corresponda. Otro ejemplo, si tenía que presentar un escrito dirigido a un determinado funcionario y pongo el nombre de otro funcionario, no puede la administración pública rechazármelo porque está mal el nombre del funcionario o está mal el nombre del organismo, sino que lo tiene que recibir. Lo mismo si lo presento en una mesa de entradas equivocada, en la medida que el error sea excusable, no pueden rechazármelo, sino que la administración lo tiene que recibir y darle el trámite que corresponda. Y la segunda garantía procesal que vamos a ver, y última, es el debido procedimiento previo. Debido procedimiento previo que no tenemos que confundirlo con el debido proceso adjetivo, porque hay una relación género-especie. El debido procedimiento previo supone dos cosas. Por un lado, que hay que cumplir con los procedimientos previos en general que contempla el ordenamiento jurídico antes del dictado de un acto administrativo, y por otro, el debido proceso adjetivo. El debido proceso adjetivo es, en concreto, la materialización del derecho de defensa constitucional y convencional en el procedimiento administrativo. Es el derecho a ser oído, el derecho a producir prueba y el derecho a una decisión fundada. Y después está, como mencionábamos, los procedimientos previos en general, que van a ser, para poner algunos ejemplos, antes del dictado de un acto administrativo tiene que haber un dictamen jurídico. Antes de la emisión, en ciertos casos, de un reglamento se exige la audiencia pública. Y antes de la celebración de un contrato, como regla, y como habíamos mencionado antes, se exige la celebración de la licitación pública. Como vemos, son procedimientos esenciales que no hacen estrictamente del derecho de defensa. Por eso esta última garantía procesal de debido procedimiento previo se divide en los procedimientos previos en general, que surgen explícita o implícitamente del ordenamiento jurídico, y también el debido proceso adjetivo. Vimos entonces que el derecho administrativo es el derecho de la función administrativa y que se caracteriza por tener un régimen jurídico exorbitante. Exorbitante no en el sentido tradicional del término o en su sentido originario como algo que estaba por fuera del derecho privado, que exorbitaba el derecho privado, sino que está integrado por un conjunto equilibrado de prerrogativas de la administración pública y de garantías de los particulares. Y el desafío precisamente de todo aquel que se dedica al derecho administrativo es buscar ese equilibrio entre las prerrogativas estatales y las garantías individuales, es decir, lograr equilibrar el poder y la libertad, la garantía y la prerrogativa. Y la forma que nosotros pensamos en que se puede lograr ese equilibrio entre las prerrogativas y las garantías que impregnan todo el derecho administrativo es, siguiendo a mi padre Julio Rodolfo Comadira, tener una visión servicial del poder y a su vez una concepción solidaria de la garantía individual. Es decir, si hay prerrogativas, si hay poder, es para servir a la libertad. Y a su vez, si hay derechos, si hay garantías, en nuestro Estado de Derecho lo tenemos que concebir o ver desde una visión solidaria. Nada más, muchas gracias. Hemos desarrollado el tema la especificidad propia del régimen jurídico del derecho administrativo. Mencionamos qué es el derecho administrativo y la incumbencia de la función administrativa en los tres poderes. Además, tratamos las prerrogativas sustanciales y procesales de la administración pública y, por último, hemos mencionado las garantías de los particulares, que pueden ser tanto sustanciales como procesales.